días chicos, bienvenidos a una clase de estudios sociales. Y pues bien, el objetivo del día de hoy es analizar los acontecimientos importantes durante el descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492, buscando una nueva ruta a la India. Fue financiado por los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Cristóbal Colón había presentado el proyecto primero al rey de Portugal, el cual lo rechazó por considerarlo peligroso. Pues bien chicos, como datos importantes, Cristóbal Colón era de la idea de que la Tierra era redonda y por ende él decía que cogiendo para el oeste iba a llegar a la India, dado que las rutas tradicionales para llegar a la India eran extremadamente peligrosas o tomaban mucho tiempo, dado que en una tenían que rodear lo que era bajar por el continente africano, rodearlo para llegar hasta Asia, y posteriormente el siguiente eh, era cruzando por realmente brazos de mar, los cuales eran muy angostos y eran muy difíciles de navegar, por los cuales realmente era muy difícil navegar. Entonces, como dato también relevante, vale la pena recalcar y mencionar que hay un cierto tipo eh, de conflicto al momento de mencionar la palabra descubrimiento de América, dado que para algunos, si bien es cierto, no lo consideran como tal un descubrimiento, sino un redescubrimiento, dado que consideran que los primeros en descubrirlo fueron nuestros primeros pobladores. Pues bien, una vez que Cristóbal Colón consigue el financiamiento con los reyes de España, eh, el financiamiento se da de, y le entregan 3 carabelas, que son como las imágenes que ustedes acaban de observar, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y si se preguntan por qué el nombre carabela y no decimos barco, porque las carabelas son un tipo de barcos de pronto más alargados y más finos, con la finalidad de cruzar por espacios más angostos. Sí, como les mencionaba, el trayecto usualmente era angosto, lo cual ocasionaba realmente problemas, y para evitarlo utilizaban este tipo de barcos, ¿sí? Considerados como, bueno, llamados carabelas como tal. Entonces, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos, de España, hacia las Islas Canarias, con 90 hombres como como parte de su tripulación. Vale la pena también mencionar que las Islas Canarias previamente ya habían estado en un proceso de conquista, y por ende ya habían empezado también un proceso de colonización en la parte del continente africano. Entonces, no es hasta el 6 de septiembre que partieron, y posteriormente llegan a la isla de Guanajaní, una isla situada en las Bahamas, a la que Colón le puso el nombre de San Salvador. Entonces, esta isla que llegó, al momento en que se encontró llegando a parte del territorio, o a esta isla que posteriormente se la conoció con el nombre de San Salvador, guarda la particularidad realmente de que él, al momento de llegar, él pensaba que había llegado a Asia, y que por ende se había topado con indios. Por eso es que usualmente a nuestros primeros pobladores se los llama indios, aunque la palabra correcta o más apropiada sería indígena, dado que indígena estamos hablando de una palabra que es de una persona propia o nativa de un continente, mientras que indio sería el gentilicio para la palabra de indio. El gentilicio de indio, perdón, de la India sería indio. Entonces, eso como datos más relevantes. Pues bien, ahora esto es una pregunta que en muchas ocasiones uno se hace. ¿Por qué se llama América si el que descubrió como tal este nuevo continente fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón realizó varias expediciones más al nuevo continente y murió después de su último viaje en el año de 1507, él sin saber que había descubierto un nuevo continente. Es Américo Vespucio, Américo Vespucci,
un navegante italiano que dijo que estas tierras pertenecían a un nuevo continente y en el año de 1507 le puso el nombre de América, por honor como tal a su nombre. Entonces, dado punto interesante, imagínense cómo se llamaría nuestro continente de no haberse de pronto de haberse dado cuenta en su momento Cristóbal Colón de que había descubierto como tal un nuevo continente. Pues bien, esta es otra pregunta que surge siempre cuando hablamos del descubrimiento de América, si estamos hablando de un proceso de conquista o de colonización. Vale la pena recalcar que en la gran mayoría, cuando hablamos de colonización, es un proceso que se da posterior a la conquista. ¿Sí? Aunque la colonización no siempre como tal requiere conquista. Pero bueno, lo vamos a ver a continuación. Nos dice que la conquista es la victoria de una parte por encima de otra, se refiere a la dominación de un estado o pueblo que ejerce sobre otro más indefenso. Y la colonización es la ocupación de un espacio por parte de un grupo colonizado por parte de un grupo de colonizadores, inculcando nuevos hábitos, culturas, religiones y políticas. Pues bien, como les mencionaba, cuando hablamos de conquista o un proceso de colonización, usualmente la colonización se da posterior a la conquista. Y recordemos que en gran parte le ayudó a los españoles a que pudieran conquistar nuestro territorio, porque al momento en que ellos llegaron, trajeron consigo nuevas enfermedades, como por ejemplo la gripe, y entre ellas muchas más, para los cuales en su momento dado nuestros indígenas no tenían las defensas y los anticuerpos necesarios para poderlas combatirlas, ni la medicina adecuada, lo cual causó que la población realmente se viera diezmada o se viera reducida notablemente por este tipo de enfermedades, lo cual los dejó realmente indefensos o expuestos a una conquista evidente y que posteriormente se da un proceso de colonización donde lo que se buscaba como tal es extraer materiales, perdón, como tal oro, plata, bueno, los recursos naturales como tal de este nuevo continente. Ahora vamos a mencionar los cambios importantes que se dieron después de la conquista. Tenemos que se impuso la religión católica, los pueblos indígenas fueron sometidos a la esclavitud, desaparecieron los sistemas organizados por los indígenas, se introdujeron nuevas especies de plantas y animales en el continente, se produjo el mestizaje, que es uno de los puntos más importantes del, eh, la etapa colonial, en el proceso colonial, perdón, de colonización, y se dio un gran movimiento migratorio de Europa hacia América. Se concentró en Europa una gran cantidad de oro y plata proveniente del saqueo que fue sometido al continente americano. Estos como puntos más relevantes de posteriores a la conquista, eh, y sobre todo, bueno, entender también que nuestros primeros pobladores eran politeístas. ¿Y qué quiere decir eso? Que adoraban realmente a muchos dioses. Como ustedes aún lo saben en la actualidad, y lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchas clases, ellos tenían por costumbre adorar al sol, a la luna, a la tierra. Entonces, todo esto cambió debido a la presencia de, de los españoles y posteriormente, bueno, la actualidad es lo que le da esa diversidad cultural también a nuestro país. Pues bien chicos, espero que haya quedado todo claro. En el caso de tener alguna duda, recuerden que pueden preguntarlo en la siguiente clase. Que tengan un buen día y pasen bien.